Bien, el modelo que vamos a ver a continuación, o los modelos, son el modelo multinomial y el modelo geométrico. ¿Ok? El modelo multinomial es una extensión del modelo binomial e inclusive de otro que se conoce también como el modelo trinomial que aparece en la guía de teoría del tema de probabilidades, el tema 2 de probabilidades. ¿Ok? Vamos a echarle un vistazo. La distribución multinomial es una generalización de la distribución binomial, que consiste en más de dos posibles categorías o resultados posibles para un experimento independiente dado, y cada posible resultado tiene una variable x sub i que cuenta el número de resultados de tipo i, ¿ok? O categoría i, y su correspondiente probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? La probabilidad, por supuesto, es p sub i. Estos parámetros deben cumplir las siguientes condiciones, es decir, que la probabilidad de ocurrencia de cada una de las categorías, ¿verdad? Cuando uno la suma, tiene que dar 1. ¿Ok? Eh, los x sub i, ¿verdad? O el conjunto de variables, por supuesto, va a ser también pueden ser valores de 0 hasta n. ¿Ok? Y n, ¿ok? Vendría siendo entonces el tamaño, ¿verdad? El tamaño del conjunto de muestras que nosotros estaríamos tomando. ¿Ok? Entonces, fíjense, siendo m el número de categorías o resultados posibles y n el número de experimentos independientes realizados, ¿ok? N vendría siendo el número de experimentos realizados. La probabilidad de que en n experimentos realizados ocurran los resultados x sub i es esta. Fíjense que aquí se está colocando que la variable x sub 1 adquiera un valor dado, la variable x sub 2 adquiera otro valor, y así sucesivamente. ¿Eso qué significa? Que es la probabilidad de que estos resultados ocurran de manera simultánea. Es decir, imagínense que estamos agarrando una cesta, ¿okay? Hay que ir al ejemplo básico de la cesta con las pelotitas. Imagínense que tenemos entonces pelotitas de tres colores, rojas, amarillas y verdes. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Definimos como x sub 1 la cantidad de pelotitas rojas que caen en una muestra. Definimos x sub 2 la cantidad de pelotitas amarillas que caen en esa muestra. Y definimos x sub 3, por ejemplo, como la cantidad de pelotitas verdes que caen en esa muestra. Y supongamos que agarramos una especie de tazón, recogemos de forma aleatoria todas las pelotitas que quepan en ese tazón de un solo golpe, ¿verdad? Y contamos. Ah, bueno, recogí, metí el tazón y vi, ah, ok, perfecto. ¿Cuántas pelotitas cayeron en esa muestra? Bueno, cayeron tantas pelotitas rojas, tantas pelotitas amarillas y tantas pelotitas de color verde. Y eso, por supuesto, ¿en qué forma ocurre? De forma simultánea. ¿Okay? Eso, por supuesto, ¿qué implica? Que la probabilidad de ocurrencia de que aparezcan tantas pelotitas rojas, verdes o amarillas es la misma. Es un experimento que se conoce como experimentos con reposición, pues, o donde el espacio muestral no se ve afectado, porque como ocurre un solo golpe, ¿ok? Entonces no pasa nada. No es como, por ejemplo, cuando uno hace la extracción uno a uno. Cuando uno va extrayendo uno a uno y sin reponer a la caja, entonces la mejor forma de modelar ese tipo de experimentos es con el hipergeométrico. ¿Okay? Pero cuando uno recoge todos a la vez, entonces ahí es mejor enfocarlo con un experimento de qué tipo? Experimento con reposición. ¿Bien? Donde entonces la probabilidad es la misma, ¿bien? Para todos a la vez. Entonces esto es lo que representaría, es una extracción simultánea. ¿Ok? Entonces aquí los que nos pueden preguntar, por supuesto, la fórmula vendrían siendo una generalización. Esta ecuación que ustedes ven aquí, que viene siendo la generalización del número combinatorio del modelo binomial. Recuerdan que el modelo binomial, el número combinatorio que aparece aquí, es simplemente cuando uno lo expresa en términos de factoriales, vendría siendo el factorial del número de experimentos entre el factorial del número de elementos de una categoría y el número de elementos de la otra categoría. ¿Ok? Entonces, eso por supuesto se traduce en la fórmula de la combinatoria. Pero cuando estamos hablando, esto por supuesto cuando estamos trabajando con modelos binomiales donde tenemos solamente dos categorías, pero cuando tenemos una categoría generalizada,
esta ecuación se puede expresar de esta manera. Se cambia el combinatorio de 1 a 1 o de un elemento a otro elemento en combinatorio de desde el tamaño del número de extracciones por dividido, perdón, entre los factoriales de cada una de las cantidades que nosotros estamos esperando extraer de cada tipo de variable. ¿Okay? Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que x sub 1 de un valor dado, bueno, ese es el factorial que va aquí abajo. Que x sub 2 te sea tanto, ese es el factorial que está aquí abajo. Y así sucesivamente. ¿Okay? El n factorial de arriba, recuerden que es el n asociado al número de extracciones. ¿Okay? O al número de elementos extraídos de un solo golpe. ¿Okay? Luego, entonces, esto viene multiplicado por las probabilidades de ocurrencia de todos estos. Fíjense que P sub m también se puede expresar en función de las probabilidades P sub 1, P sub 2, P sub m menos 1. ¿De qué manera? Se colocaría aquí, podemos escribir, en vez de P sub m, escribiríamos 1 menos la sumatoria de todas las demás probabilidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que la suma de todas estas probabilidades tiene que ser exactamente igual a 1. ¿Por qué? Porque son las probabilidades de ocurrencia de cada una de las categorías que definen a cada una de estas variables. Bien. Los exponentes, bueno, son los mismos exponentes en el mismo sentido de definición del modelo binomial. El exponente corresponde al número de elementos de cada variable. Si yo quiero calcular la probabilidad de que salga tantos valores de x, tantas cantidades de elementos de x sub 1, tantos elementos de x sub 2 y así sucesivamente, los exponentes son, por ejemplo, si quiero que salga x sub 1, p sub 1 a la x sub 1, p sub 2 a la x sub 2 y así. ¿Bien? Esa es pues la forma en que se debe trabajar o se debe entender esta ecuación. Bien. Aquí hay un ejemplo bien simpático, ¿ok? Sobre cómo entender un poco el comportamiento o los resultados, ¿ok? Que arroja esta forma. Supongamos que trabajamos con la versión trinomial del modelo multinomial, es decir, trabajamos con tres variables, x, y y z. La función de masa, ¿ok? La función de masa vendría siendo entonces, la podemos denotar de esta manera, y sería n factorial de la cantidad que se le asigna a x factorial, el factorial de la cantidad que se le asigna a y el factorial de la cantidad que se le asigna a z, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de la variable x elevado a la x, la probabilidad de ocurrencia de la variable y elevado a la y la probabilidad de ocurrencia de la variable z elevado a la z. Es decir, que viene siendo x, y, z la cantidad que se le va a asignar a cada una de estas variables. Bien. Noten que la suma de estas tres probabilidades, ¿cuánto da? Da 1. 0.3, 0.2 a 0.5. Vuelvo y repito, este 0.5 también lo pudiéramos expresar como 1 menos estas dos probabilidades que están aquí. ¿Okay? Y así todo queda expresado en términos de las probabilidades que son de dos probabilidades nada más. ¿Bien? Ahora bien, vamos a hacer una especie de sondeo. De sondeo no. Vamos a ir evaluando las probabilidades con este ejemplo que tenemos acá, cuáles son los posibles resultados y cómo se comportan gráficamente. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la extracción, cuando n es igual a 1? Supongamos que en un experimento tenemos otra vez la cestica con elementos asociados a la variable x, elementos asociados a la variable y elementos asociados a la variable z. ¿Okay? Supongamos, en la cesta entonces tiene peloticas, todas son peloticas blancas, pero tienen escrito la letra X, la letra Y y la letra Z. Y el tamaño de la muestra, ¿ok? O el número de extracción va a ser 1. Voy a sacar solo una pelota. Entonces fíjense qué pasa en esta tabla. Si n es igual a 1, ¿qué puede suceder? Fíjense. ¿Qué significa? Puede pasar alguna de estas tres opciones. O que x sea 0 y y sea 0 y solo z valga 1. Es decir, que cuando saque una sola pelota, la pelota que salió tenía la letra z. ¿Sí? La otra posibilidad que puede ocurrir es que si saco solo una pelota sea y. Por lo tanto, solo salió un elemento de y
y los demás elementos están en 0. O también puede suceder que esa única pelota que extraje de la cesta era X, ¿ok? Y las otras son 0. Cuando extraigo una pelota o una determinada letra, ¿cuál es el valor que se le asigna a la variable? Se le asigna el valor de 1. 1 y lo demás es 0. Bien. ¿Qué pasa con los factoriales de la fórmula? Bueno, factorial de 1 es 1. Factorial de, si x vale 0, el factorial de 0 es 1. El factorial de y es 1. Y el factorial de 1 es 1. ¿Ok? Luego evaluamos las probabilidades. Como x vale 0, esto va a dar 0. Como y vale 0, esto va a dar, perdón, como x vale 0, este exponente da 1. Como y vale 0, esto va a dar 1. Y como z vale 1, esto da 0.5. Por lo tanto, la función de masa va a valer 0.5. ¿Ok? ¿Qué sucede si en vez de ser x, si en vez de ser z lo que valía 1, vale z, es y el que vale 1? Bueno, entonces fíjense las posibilidades que hay. Los factoriales se mantienen igual, ¿ok? Lo que va a cambiar entonces es que la probabilidad acá, aquí esto va a dar 1, esto va a dar 1 y esto va a dar 0.2. Cuando multiplicamos estas tres probabilidades nos da entonces que es 0.2. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con la función de la función de distribución acumulativa de la función de masa? La vamos acumulando. Fíjense que vamos acumulando en 3 dimensiones. La dimensión cuando z es 1 y las demás son 0. Y la dimensión en la que y es igual a 1 y las demás son 0. ¿Y qué sucede cuando en vez de ser y o z la pelotita extraída fue x? Bueno, entonces fíjense qué sucede. Bueno, se sustituyen en la fórmula, la función de masa nos va a dar 0.3, pero la función de distribución acumulativa sigue acumulando. ¿Y cuánto va a dar? Va a terminar dando 1. Listo, este es el caso cuando n vale 1. Veamos qué pasa cuando n vale 2. Cuando n vale 2, fíjense todas las posibles situaciones que pueden ocurrir. Puede ocurrir que tanto x como y valen 0 y z vale 2. ¿Qué significa eso? Que si el tamaño de muestra es 2, voy a sacar en un tazón donde solamente caben 2 peloticas y las 2 peloticas que salieron fueron z. Eso significa que entonces a la z se le asigna 2. Pero también puede ocurrir lo siguiente, que a lo mejor en ese tazón cayó una pelota de Y y una pelota de Z. Entonces se le asigna uno a Y y uno a Z para que sumen ambos 2. O puede pasar que a lo mejor las dos pelotitas fueron Y, o una pelotica X y la otra Z, o una X y la otra Y, o las dos fueron X. ¿Ok? Entonces, fíjense que esas son todas las posibilidades que puede obtenerse con la variable trinomial, ¿ok? Cuando n es igual a 2. Por supuesto, dependiendo del valor que tome x, y o z, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, evaluar los factoriales, evaluar las probabilidades, calcular la función de masa y estar pendiente de cuánto debería dar la función de distribución acumulativa. Bien, entonces estos son los diferentes valores dependiendo de los valores que toma x, y o z. Bien, por supuesto condicionado cuando n es igual a 2. ¿Qué pasa cuando n es igual a 3? Bueno, entonces se amplía el abanico de opciones. Puede ocurrir que z exactamente sea igual a 3 y las demás valgan 0. O que z valga 2 y y valga 1. O que z valga 1 y y valga, valga 2. O inclusive que x, y y z valgan 1. Como pueden ver, todas las combinaciones están restringidas ¿a qué? A que la suma de las variables tiene que ser igual a el tamaño n, al n que estamos, en el cual estamos haciendo, restringiendo el tamaño de la muestra que estoy extrayendo. Dependiendo de los valores que tome cada una de las variables, ¿verdad? Bueno, nos vamos a la fórmula, evaluamos los factoriales, evaluamos las probabilidades y se evalúa y se calcula el valor que toma la función de masa del trinomial, que son todas estas. Cuando n vale 3, estas son todos los posibles valores que toma x. X va a tomar de 0 a 3, y va también de 0 a 3, z va de 0 a 3, aunque no estén en este mismo orden porque están todas salteadas, por supuesto, porque estamos tratando de hacer los ajustes para que a todas sumen la suma de los valores que toman las tres variables sea igual a 3.
Pero fíjense, el mínimo es 0, el máximo es 3 en X. El mínimo es 0, el máximo es 3 en Y. El mínimo es 0 y el máximo es 3 en Z. Bien. Entonces, la función de masa toma estos valores, pero la función de distribución acumulativa, bueno, simplemente se va acumulando. Vamos acumulando. ¿Ok? Van a haber problemas, van a haber ejercicios en los que de repente a ustedes no les van a pedir calcular todas las posibles opciones, sino simplemente calcular la probabilidad de que la variable X, la variable Y y la variable Z tomen unos valores específicos. Supongamos, bueno, la probabilidad de que X valga 1, Y valga 2 y Z sea igual a 0. Pues bueno, simplemente toman esos valores, calculan los Profesor, factoriales. disculpe. Sí. Pero eso lo preguntarían como en el caso de que salgan dos pelotas X, algo así, o cómo lo Claro, bueno, redactarían. pelotas o categorías. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos que son como más asociados a lo que es el tipo de preguntas, pues como no quedándonos en esta abstracción de las peloticas, las fichitas y las cositas. Después vemos cómo esto lo podemos adoptar en casos más reales. Pues. Pero sí, Profe, esta información les va a decir cuál es la probabilidad de que ocurran tantas cosas de esta categoría, tantos eventos de esta categoría y tantos eventos de esta categoría. Y cada categoría está asociada, por supuesto, ¿a qué cosa? A variables aleatorias. ¿Bien? fino. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo que Profe, eso lo podemos calcular en un Excel ahí medio rápido, ¿no? sí, se pueden apoyar en Excel, pero lo aconsejable es que lo practiquen antes del día del parcial, no se pongan a estar improvisando con Excel, porque se pueden No, enredar. obviamente. Yo que soy el profesor y me tardé por lo menos un buen ratico deduciendo esta tablita, ¿ok? Claro. Pero bueno, Claro, esa porque es las la idea. primeras fórmulas salen fáciles, pero ya para montar la parte de X y Z es un pelín más enredado. Correcto. Lo importante es que vean cómo se analiza esto. Ok. Vamos a ver un último caso. Cuando, por ejemplo, n es igual a 4. Cuando n es igual a 4, ¿qué significa? La suma de las x, y, z tiene que sumar 4. Eso, por supuesto, nos va a dar diferentes combinaciones. Por ejemplo, puede suceder que x valga 0, y valga 0 y z valga 4. O puede suceder que y valga 2 y z valga 2 y x valga 0. O puede ser que x valga 1, y valga 0 y z valga 3. O bueno, simplemente que x valga 2, y valga 1 y z valga 1. Cualquiera. O que x valga 4 y las demás valgan 0. ¿Cierto? Entonces, dependiendo del caso, uno calcula los factoriales correspondientes, dependiendo de los valores que adopte x, y, z. Fíjense que es una cosa muy importante. X, y, z no pueden tomar cualquier valor, no pueden tomar los valores que le dé la gana. Solo pueden tomar los valores de acuerdo a que esos valores, cuando uno los sume, de 4. Ni mayor que 4, ni menor que 4. Exactamente 4. ¿Ok? Fíjense que eso restringe bastante los valores que toma cada variable. Bien, entonces no podemos decir, bueno, pues yo voy a agarrar y voy a decir que x vale 1, y vale 1 y z vale 3. Falso. ¿Por qué? Porque cuando lo sumo no me va a dar 4, me va a dar 5. ¿Ok? La suma tiene que cumplirse siempre, tiene que ser exactamente 4. ¿Ok? O el valor que se indique en el ejercicio o en el problema. Estas son las Profe, diferentes. es la cantidad de líneas que vamos a hacer serían, bueno, de filas, mejor dicho, sería con permutación, ¿no? Que uno lo puede ver. Sí, es una especie de permutación. Sí, bueno, puse 4 Pero permutación 3. ojo, no es que ustedes van a resolver el La tabla, pues. 100% de los ejercicios mediante esta tabla. Esta tabla es más que todo para que vean cómo se relacionan las variables. ¿Ok? Sí, es más para análisis, pues. Más adelante ya van a ver cómo se hace esto. Lo importante es que sepan cómo relacionan las variables entre sí con la fórmula. ¿Ok? Con Ok. esto, ¿qué hacemos con estos factoriales? Bueno, después que calculen los factoriales, dividen este factorial en el producto de estos tres factoriales. ¿Ok? Luego esa cociente lo multiplican por esta probabilidad elevada a la 1, por esta probabilidad elevada a la 1 y por esta probabilidad elevada a la 4, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. Ahí que a la 1. De verdad que es que la cola me dejó medio. Esta probabilidad elevada a la 0, esta probabilidad elevada a la 0 y esta probabilidad elevada a la 4 les da estos valores que están aquí. Es lo que quise decir. Disculpen. Vale. Multiplican todo esto
por el n factorial, dividen entre estos 3 factoriales que están acá y les da la función de masa. Recuerden la fórmula, esta que está aquí. ¿Lo ven? Bien. Si vamos un poquito más allá, como para que vean más o menos cómo se ven estas fórmulas, fíjense que este vendría siendo la forma gráfica de la trinomial, en este caso. Para cada valor de X, cada valor de Y, inclusive cada valor de Z. ¿Ok? Entonces, vienen siendo, entonces, por supuesto, se forma como una especie de montículo, ¿ok? O curva o superficie, pues, como pueden ver. Donde, por supuesto, los valores o las combinaciones de valores X, Y que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, los vamos a ver, son los que van a definir el pico de esta montañita que ven aquí. ¿Okay? La forma de la función de distribución acumulativa, pues bueno, se ve más bien como una especie de cresta. ¿Ok? Pero bueno, esto es más que todo como información anecdótica. La función de distribución acumulativa para 3 variables puede deducirse también como de esta manera, pues como una doble sumatoria. Pero bueno, esto es más que todo como información para que sepan cómo trabajarlo. Si no quieren trabajarlo con esta fórmula, pueden recurrir a qué cosa? A la forma tabular. ¿De acuerdo? Pero entonces en la forma tabular tienen que contemplar todos y cada uno de los posibles casos, hasta el caso donde de repente ustedes tengan que estar trabajando con esa probabilidad. ¿Ok? Ok. Y eso es por si acaso. Algunas de las aplicaciones más útiles del modelo multinomial, que son las que vamos a ver a continuación, son aquellas cuando el producto de un fabricante se clasifica en, por ejemplo, calidad superior, calidad media o calidad inferior. Eso se estila mucho, ¿ok? O cuando las calificaciones de un estudiante se juzgan dándole una letra. En vez son valoraciones de tipo cualitativa, y entonces lo que uno quiere valorar es el número de veces que se da alguna de esas categorías. Ahorita, bueno, ahorita yo vengo del colegio de mi hijo que fui a retirar la boleta. La boleta de calificaciones viene con letras. Entonces, bueno, ahí yo puedo agarrar y de repente decir cuál es la probabilidad de que el hijo mío haya obtenido, por ejemplo, tantas A, tantas B, tantas C en una determinada asignatura. Eso, por ejemplo, bueno, eso uno puede aplicar, por ejemplo, un modelo multinomial. Eso puede ser casos donde de repente, dependiendo del tipo de análisis que uno quiera contemplar, oye, cuáles son las posibilidades. Bueno, uno puede aplicar el modelo para eso. Veamos este ejemplo, me quedan 7 minutos. Vamos a ver. La probabilidad de que un cierto tipo de bombillo se queme en menos de 500 horas es 0.5. La probabilidad de que se queme entre 500 y 800 horas es 0.3. Y la probabilidad de que dure más de 800 horas es 0.2. Noten, antes de continuar con la lectura, que la suma de las 3 probabilidades da 1. ¿Ok? Y fíjense que está asociada a categorías, pero categorías definidas en términos de ¿qué? En términos de intervalos. Intervalos de más de 500 horas, entre 500 y 800 o más de 800. ¿Okay? Menos de 500, 500 y 800 o más de... Entonces lo que pudiéramos decir, bueno, categoría A, categoría B, categoría C, por decir un ejemplo. Estime la probabilidad de que 4 bombillos, fíjense que este 4 hace referencia a ¿qué? Al valor N de la fórmula, de una muestra de 10, ¿ok? Se quemen en menos de... perdón, leí demasiado rápido. 4 bombillos de una muestra de 10. La muestra es N. 10 es el valor de N. Se quemen en menos de 500 horas, es decir, 4 bombillos estén en esta primera categoría. 4 duren entre 500 y 800 horas, es decir, en la segunda categoría, y 2 duren más de 800 horas. ¿Se entendió el enunciado? De todas Ok. maneras, Sí, siempre profesor, es... en ese caso, para ver si entendí bien, 4, o sea, el 4 y el 2 serían lo que va en X, Y, Z, ¿no? Exacto. Correcto. Entonces, fíjense, Ok. siempre es juicioso, es una práctica muy juiciosa que después que uno lea este ejercicio, uno primero que nada defina las clases. Duración, clase 1, por ejemplo, menor de 500 horas.
Duración clase 2, entre 500 y 800. Duración clase 3, mayor de 800 horas. Y después tienen que definir las variables. Definimos X como el número de bombillos, es un número entero, el número de bombillos de clase 1, es decir, que pueden durar menos de 500 horas. Definimos Y como el número de bombillos de clase 2, es decir, que duren entre 500 y 800 horas. Y definimos la variable Z como la correspondiente al número de bombillos que pueden durar más de 800 horas. Es importante que asociado a la definición de cada variable, establezcan el número de valores que puede tomar cada variable. Fíjense bien, ¿cuál es el número de valores que puede tomar? Puede ser 0 hasta el tamaño de la muestra. Si la muestra es 10, entonces puede ser 0 a 10, de manera que puede pasar que en cualquier combinación puede suceder que sean 0 bombillos X, un bombillo y 9 bombillos Z, tal que cuando uno lo suma te tiene que dar 10. ¿Ok? O pueden ser, por ejemplo, 2 bombillos X, 2 bombillos Y, ya van 4. ¿Y cuántos bombillos pueden salir entonces de Z? 6 bombillos, ¿correcto? Ni más ni menos, porque finalmente la suma de las variables tiene que ser igual, exactamente igual a el tamaño de la muestra. Entonces esto es muy importante que sepan también cómo definir el dominio de cada una de estas variables. ¿Estamos claros? Entonces, hecho este paso que es importante, es fundamental porque es la estrategia de cómo estamos nosotros vamos a intentar operacionalizar la solución de este problema. Pasamos entonces a definir probabilidades. La probabilidad asociada a la duración clase 1 vale 0.5. Si regresamos al enunciado, nos dicen tal cual. La probabilidad de que un bombillo se queme en menos de 500 horas es 0.5. Que se queme entre 500 y 800 es 0.3 y que dure más de 800 horas es 0.2. Fíjense que esa información nos las tienen que decir en el enunciado del problema y las asociamos a cada una de esas clases que definimos previamente. Dado que las tres probabilidades suman 1, entonces el número de bombillos de cada clase suman en total a ser probados y que se asume la independencia entre cada prueba, es decir, lo que le pase a un bombillo no influye en lo absoluto con los demás bombillos. ¿Ok? Se asume independencia. Eso también es otra condición importante para poder aplicar el modelo multinomial. Por eso las probabilidades se mantienen constantes. Entonces podemos aplicar con toda confianza las fórmulas del modelo multinomial, en este caso para tres variables. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 4, Y igual sea 4 y Z sea igual a 2? Que es justamente la información que nos dice aquí. Estime la probabilidad de que 4 bombillos se quemen en 500 horas, 4 entre 500 y 800 y 2 dure más de 800 horas. O sea, es algo simultáneo. Tiene que pasar esto, esto y esto. Lo pueden ver también como una intersección. Puede decir que sea que X igual 4, el evento X igual 4 intersectado con el evento Y igual 4 intersectado con el evento Z igual 2. ¿Ok? Es un caso específico. Eso también lo pueden denotar con la notación función de masa como la función de masa de trivariable para estos tres valores. Por supuesto, siempre hay que estar claro que el primer campo corresponde a la X, el segundo a la y el tercero a la Z. Sustituyen en la fórmula, calculan y reportan el resultado. Bien. ¿Se entendió el ejercicio anterior? ¿Estamos claros con esto? Es bien sencillo. Es más laborioso sacar la información, deducir, establecer la estrategia y después armar la probabilidad. El siguiente ejercicio, ¿verdad? Es más o menos parecido. Bueno, estoy viendo que me queda 1 minuto con 16 segundos. Yo preferiría leerlo, revisarlo en la siguiente sesión, ¿ok? Para no cortar no se ve interrumpido por el cierre abrupto de esta sesión que ya está por finalizar, ¿ok? Voy a dejar de compartir, me salgo de esta sesión rapidito y nos vemos en la siguiente en breves instantes, ¿ok? No se vayan a retirar, por favor.
todavía continuamos. Nos vemos ahorita.